Buenos días, pueden tomar sus lugares. Qué rico está el clima, ¿no? En estos... ¿Desde cuándo empezó a llover aquí? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Sí? Bueno, sí, gracias a Dios por este tiempo, pues, de refrigerio, ¿no? De tanto calor que ha estado haciendo. Ahorita pues ya podemos usar el suéter, la chamarra, y algunos ni así, ¿verdad? Que no sienten frío. Pues cada quien, ¿no? Mantiene su cuerpo, su temperatura distinto. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 14, 23. 14:23. Lucas 14:23. Amén. Si lo tienen, lo pueden leer los que traen la Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. ¿Alguien trae la Reina Valera 60? ¿Lo pueden leer? ¿Sí? Y pues, Señor al cielo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ok, en la NBI, que es la versión que yo traigo, que es la nueva versión internacional, entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Esta expresión está en un contexto de cuando Jesús cuenta la parábola del gran banquete. Cuando el hombre dijo, salió a invitar a unas personas, amistades, amigos, y les dijo: te voy a invitar a mi fiesta. Y cuando todo estuvo listo, mandó a sus empleados a decirles: ve, avísales que ya está lista la comida, el banquete. ¿Y qué pasó? Pues todos empezaron a poner pretexto, ¿no? Desde el verso 18 dice aquí: pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a sus siervos: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo: ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les dijo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Está hablando acerca de la invitación hacia el reino de Dios, ¿no? Y es lo mismo que sucede hoy en día, ¿verdad? Muchas personas, cuando se les invita a buscar de Dios, mucho pretexto, ¿no? De verdad, yo admiro, de verdad, de corazón, yo admiro a los hermanos que hoy aquí están, que con mucho esfuerzo por la lluvia, ¿no? Un buen pretexto para decir: no, pues es que está lloviendo, no pude ir, el uniforme de los niños no se va a secar para mañana a la escuela, infinidad de pretextos, ¿no?
Y hay quienes tienen que venir en taxi, hay quienes tienen que transbordar, así arriesgándose a mojarse. Sin embargo, aquí están, ¿no? Son cosas que Dios ve, ¿no? Ese tipo de sacrificio. Y a otros, ¿verdad? A quienes Dios les dio la bendición de tener un vehículo, poder moverse con tanta facilidad, y ni aún así buscan de Dios, ¿no? Y otros pues que sí lo ponen a disposición de Dios, y aquí están, y otros pues a lo mejor están enfermos, no sabemos, ¿no? qué situación están, pero lo que vemos aquí es que el Señor dice: fórcenlos a entrar, ¿no? Y a veces decimos: es que el evangelio, pues que si quiere, pues que es de vida o muerte, ¿no? Si tú tienes a un enfermo ya inconsciente, delirando en temperatura, y tú le dices: vamos al médico, y que él diga: no, yo no quiero ir al médico, aquí estoy bien. ¿Qué le dicen ustedes? Bueno, es que no quiere ir al médico, hay que se quede. Lo agarran en contra de su voluntad y lo llevamos, ¿no?, al doctor, en contra de su voluntad lo inyectamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un asunto de vida o muerte. Lo mismo el evangelio. La gente que no conoce de Cristo, que no ha escuchado de Cristo, pues su vida está entre la vida y la muerte. Y esto es lo que hoy vamos a meditar. ¿Por qué anunciar el evangelio? Fíjense que muchas veces nosotros decimos: hay que compartir del evangelio, y lo curioso es que en la palabra de Dios nunca encontramos la expresión compartir, como si el evangelio se compartiera. Dice que el evangelio se anuncia, ¿no? Se anuncia, anuncien el evangelio, prediquen el evangelio. Es anunciar el evangelio. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer? A ver, lluvia de ideas. ¿Usted por qué cree que tenemos que anunciar el evangelio? ¿Qué le han enseñado? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha visto? ¿Por qué tenemos que anunciar el evangelio? Porque es un imperativo de predicar, una orden. Porque es una orden. Muy bien, porque es una orden. ¿Por qué más? Excelente, hermano, porque es una orden y es un mandato. Ajá. Efectivamente, por amor a nuestro prójimo, por amor al prójimo. Muy bien, ¿por qué tenemos que compartir el evangelio? Porque mucha gente no conoce de Dios también. Porque hay un mundo en desconocimiento de las cosas de Dios. Muy bien. Tienen que ser salvos. Por la salvación de las personas, ¿no? Porque tienen que ser salvos. ¿Por qué más tenemos que anunciar? A su criterio, ¿por qué le habla a otras personas del evangelio? ¿Por qué le anuncia este mensaje? Porque no debemos guardarlo para nosotros y compartir. Efectivamente, no tenemos que guardarlo, lo tenemos que anunciar, ¿no? Anunciar el evangelio. Y yo creo que la historia de los dos leprosos, ¿sí se acuerdan la historia de los dos leprosos en Reyes, que se acabó la comida y que la gente empezó a comer excremento de paloma, como si fuera cereales? Yo creo que ahí salió un explico y todas las cosas, ¿no?, que representa el excremento del conejo, porque eso realmente es lo que representa, ¿no? Entonces, pero aquí literalmente dice la Biblia que la gente empezó a comer excremento de paloma, ¿no? Y que hubo una familia que entre las dos madres se pusieron de acuerdo, y una dijo: hoy comemos a tu hijo y mañana comemos al mío. Y resulta pues que convenció a la otra y se comieron al hijo. Y cuando el rey iba pasando, escuchó un pleito, un disgusto, una contienda, y dijo: ¿qué había pasado? La mujer dijo: es que esta mujer me engañó. Primero me dijo: comamos a tu hijo, y después comamos al mío. Y comimos a mi hijo, y ahora ella escondió a su hijo, no lo quiso dar. Entonces el rey se rasga las vestiduras en señal de duelo por la situación que el pueblo estaba viviendo. Y a la entrada estaban dos leprosos que por su enfermedad no les era permitido estar en el pueblo para no contagiar a los demás. Dijeron: pues ¿qué perdemos nosotros? Mejor vamos al campamento de los sirios,
tal vez nos perdonen la vida y nos den de comer, y si nos matan, pues de todas maneras vamos a morir. O sea, no tenemos nada que perder. Y fueron estos dos al campamento, y dice que Dios hizo que sus pies sonara como una cuadrilla de ejércitos muy poderosos. Y estos ejércitos enemigos, cuando oyen esto, arrancan a toda prisa huyendo para salvar su vida, dejando comida, armas, todos salieron sin nada. Y cuando estos dos leprosos llegan al campamento, ven mucha comida, ven ropa y tanta cosa, ven y comen hasta saciarse, y se ponen a pensar y dicen, bueno, nosotros estamos haciendo injusto porque nosotros tenemos mucha comida y allá en nuestro pueblo se está muriendo, así que vamos y anunciemos al pueblo que hemos hallado alimento. Y eso es lo que ellos hacen, regresan y anuncian al rey que han encontrado alimento, y gracias a ellos es que se salva el pueblo de no morir de hambre. Yo creo que nosotros somos estos leprosos, ¿verdad? Que hemos encontrado alimento. No es que seamos perfectos. Ellos eran seres imperfectos, con lepra, rechazados por la sociedad. Ninguno de nosotros está limpio totalmente delante de Dios para anunciar el Evangelio. Sin embargo, Él nos ocupa. Él nos hace un instrumento útil para anunciar su palabra y alimentar a su pueblo, ¿no? A la gente que necesita de Él. Entonces nosotros se nos ha dado esa encomienda de anunciar el Evangelio. Por ejemplo, hay muchas definiciones, ¿no? de Evangelio. La hermana Judith tiene una definición muy bonita del Evangelio, que es hacer lo que Jesús hizo. ¿Sí se lo saben? A ver, digan. Hacer lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en donde esté, con quien esté y con lo que tenga, ¿verdad? Esa es la definición de la hermana Judith. Claro, sale de la Biblia con argumentos bíblicos, ¿no? Otra definición, y esta no es mía, todavía no hago mi definición, pero es de un profesor de Biblia y me gustó mucho. Dice: el Evangelio es un mendigo diciendo a otro mendigo dónde hay pan para comer, ¿no? Es muy bonita también esta definición, porque es un mendigo diciendo a otro mendigo dónde hay pan para comer, ¿no? Y es lo que hacen estos leprosos, anuncian dónde hay pan para comer. Muy bien, entonces, ¿por qué anunciar el Evangelio? Vamos a ver una razón bíblica. Por favor, dice la palabra en Apocalipsis 22:12, lo leemos juntos, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. dice Apocalipsis, he aquí yo vengo en breve, yo vengo pronto. Cada noche que pasa se acerca el regreso de Cristo, se acerca el juicio de Dios en la venida de Jesús en la tierra, en su venida. Es que casi no acostumbro a decir primera venida y segunda venida de Jesús, porque realmente el término segunda venida solamente aparece una vez en la Biblia. La segunda venida de Cristo, una vez nada más aparece en la Biblia. Todos ocupan el regreso de Cristo. Esa es la expresión que muchos ocupan, el regreso de Cristo, ¿no? Entonces, en el regreso de Jesús, en su venida, en esta venida futura, próxima, Él va a venir como juez. En su nacimiento en Belén, vino como el Salvador, vino a darnos, a salvarnos, a tener compasión, misericordia. En su regreso ya no va a ser como Salvador, sino como juez. Y esto dice Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, vengo en breve. Esta es una de las razones del por qué tenemos que compartir, anunciar
el mensaje de salvación. Por favor, ¿cuál es esta primera razón? Porque Cristo viene pronto. Porque viene pronto. Cada noche que pasa se acerca ese regreso de Cristo, ¿no? Se van a ver señales, habrá confusión y todo lo que la Biblia describe en cuanto a las señales que habrán en su regreso. Vamos a ver, vamos a meditar un poquito. ¿Te has puesto a pensar en estas preguntas? Vamos a ver, ¿cómo será la venida de Jesús? ¿Qué saben ustedes acerca de la venida de Jesús? ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser la venida de Jesús? Lo que han leído en la palabra. Será un acontecimiento mundial. Un acontecimiento mundial. Todo ojo le verá. Por ahí dijeron otra cosa. Como ladrón en la noche. Una metáfora, ¿no? De que cuando todos están, como cuando estamos dormidos, ¿no? El ladrón no te va a decir, hey, por favor me desconectes eso porque me lo voy a llevar y no quiero que batallar mucho. No te avisa, llega, te amaneces y ¿dónde están mis cosas? Muy bien, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. ¿Alguien más dijo algo? ¿Sí? Con la autoridad, se viene con voz de profeta. Efectivamente, eso es lo que simboliza, con autoridad, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel, va a venir, ¿no? Y en los cuatro extremos de la tierra, ¿no? Por eso, no sé qué tan cierto sea, pero leí por ahí un artículo, según la fuente es verídica, que quieren hacer una simulación de la venida de Jesús con satélites, imágenes ya no de 3D, sino más avanzado, ¿no? En todo, como una red de conexión en toda la esfera de la tierra, y hacer una simulación de la venida de Cristo. Si unos drones han visto cómo trabajan con los drones, cómo forman figuras, naves y tantas cosas, ¿no? Si tan solo en Japón, en China, en las imágenes de 3D que parece que se salen de los edificios y ese tipo de cosas. Entonces algo así, ¿no? Piensan hacer una simulación para engañar, pienso yo, a la humanidad, decir que Cristo ha venido. Entonces, ¿cómo será la venida de Jesús? Pues la venida de Jesús va a ser así, lo que ustedes ya mencionaron, todo ojo lo verá, va a ser con voz de mando, como ladrón en la noche, va a venir con sus ángeles, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿no? Para recibirlo en el cielo. ¿Qué señales estamos viviendo con respecto a la venida de Cristo? Lo que hemos leído en la palabra, ¿qué estamos viendo? Guerra, ¿verdad? Guerra. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras señales estamos viendo? El amor, efectivamente, el amor de muchos se enfriará. Y en ese texto donde menciona nuestra hermana, el amor de muchos se enfriará, es que el hijo se va a levantar contra su padre, la nuera contra la suegra, y dice la palabra que tus enemigos serán los de tu propia casa. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Habrá apostasía, mucho engaño, mucha confusión en las cosas de Dios, donde quiera habrá apostasía, donde quiera habrá engaño. ¿Qué más? Por ahí iban a decir algo. Plagas, habrá diversas clases de plagas, de enfermedades, incluso, ¿no? Este virus que acaba de pasar, sea natural, inventado, como sea, pero provocó plaga, provocó destrucción. ¿Qué más habla la palabra? Hambre, hermanos.
el hambre no se ha cesado. Hay muchos lugares donde no hay alimento, no hay que comer, sequía, ¿sí? Escasez de agua y ríos secos. Escasez de agua, ríos secos, ¿sí? Empezará a haber señales de todo eso, ¿no? Me dio mucha tristeza ahora que fuimos a Oaxaca. Si un lugar donde íbamos a entretenernos era una presa, la presa de Monjas, una presa bien bonita, iban a romances y cuánta cosa, ¿no? En la juventud nosotros íbamos a tirar al suelo, sacábamos unos peces enormes, había de todo tipo de animales. Y hoy que pasamos justamente por ahí, ¿en qué creen que se convirtió? En monte. Ahí donde era la presa empezaron a nacer plantas. Se secó, no hay nada de agua, ya es un pastizal ahí, con vacas pasteando en esa parte. Nomás quedaron los barandales y ahí donde nos parábamos a ver la presa, se acabó, se secó. Y todo esto perjudica la siembra, perjudica un montón de cosas. Entonces estamos viendo muchas señales. Jesús dijo: habrán enfermedades, habrá pleitos, habrá muertes, se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diferentes partes del mundo. Y eso es lo que estamos viendo. Apenas tembló nuevamente en Oaxaca. No sé cuántos de ustedes supieron eso. Mi esposa estaba en el cuarto piso cuando me habla, dice que está temblando. Le digo, pues tranquilízate, ¿no? Pero gracias a Dios ya no vi si pasó a mayores esto. Muy bien, entonces ¿por qué tengo que compartir el Evangelio? Porque la venida de Jesús está cerca, ¿no? Porque sé cómo va a ser, porque ya hay señales. Y una pregunta: ¿estás preparado para encontrarte con Cristo? ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Verdad? De repente nos entra miedo con esta pregunta, lejos de alegrarnos, decir: Señor, como dice Apocalipsis. Todavía me cuesta decir como dijeron esa multitud: Señor, ven pronto, ¿verdad? Y la iglesia dice amén. ¿Sí han visto esa parte en Apocalipsis donde emocionados piden a gritos el regreso de Cristo, ¿no? Pero hoy yo a veces digo: Señor, espérate tantito más, ¿no? Todavía falta, ¿no? Y a muchos nos provoca miedo, pero algo que debemos entender es que Jesús es nuestro papá, es nuestro padre, ¿no? Él es, ¿qué hijo cuando su padre se va a trabajar por varios días, por mucho tiempo, y de repente oye la noticia donde la mamá dice: ¿cuándo vienes? No, pues ya el fin de este mes vengo. ¿Cómo creen que se siente ese hijo? ¿Con miedo? ¿No? Emocionado, esperando, contando los días de regreso, ¿no? De su padre, de esa persona a quien ama, ¿no? Ese familiar que va a venir. Cuando mi esposa se fue por un mes a cuidar a su mamá de su enfermedad, mi hijo Santiago, bueno, no está Carla, está con los niños, casi hasta se enferma de que su mamá no llegaba, ¿no? Entonces todas las noches contaba con sus dedos, ¿no? Ya pasaron 5 días, ¿cuántos faltan? Y empieza a contar los días. Ya cuando faltaban 2 días, ya va a llegar mi mamá. O sea, estaba bien emocionado. Y esa es una emoción que nosotros debemos sentir cada vez que oímos que Jesús va a venir. Debe ser para nosotros una emoción, una alegría, y no un motivo de tristeza, no un motivo de miedo, no un motivo de terror, porque a veces vemos nuestra mente, nuestro corazón, de repente: es que ya va a venir Cristo, y nos provoca, lejos de provocarnos alegría, nos provoca miedo. Si algo nos debe provocar, a lo mejor es un poquito de tristeza por los familiares que aún no conocen de Cristo, ¿no? Si algo nos debe provocar es un poquito de angustia, de sentimiento
como les decía, de tristeza por aquellos que no conocen de Él. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Estamos preparados? Es una pregunta. ¿Estoy preparado? ¿Continuamos? ¿Qué te pidió que hicieras y que no has hecho? ¿Qué fue? Dijo nuestro hermano al comienzo, es un imperativo, es un mandato, ir y hacer discípulos, ¿no? Fue una tarea que Él nos dejó y que hemos descuidado, no lo estamos haciendo de alguna manera, y yo creo que va a pedir cuentas con nosotros. Yo no digo que por esto vamos a ser condenados, pero sí nos va a provocar un poco de tristeza el no poder, no haber cumplido con lo que Él nos encomendó. Muy bien, continuamos entonces. Una buena razón porque tengo que compartir el Evangelio, porque Cristo viene pronto, porque Él viene. Leemos este texto, por favor. Cuando de cierto morirás, si tú no amares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muy bien. Esto está, ¿no?, en Ezequiel, cuando habla del centinela, del atalaya, que es una persona encargada en advertir peligros, ¿sí? El centinela se paraba en la torre y anunciaba si es que venía el enemigo. Entonces el Señor le dijo a Ezequiel: dile al pueblo que yo los he puesto por centinela, por un vigilante, y que cuando ustedes deben de advertir sobre el peligro que viene. Cuando dice la palabra aquí, si tú, impío, cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, le dice el Señor a Ezequiel. ¿Por qué? Porque no le hablaste, no le advertiste. Pero si tú le hablaste y él se rehusó en creer, se rehusó en cambiar su forma de vivir, él de todas maneras va a morir. Pero dice aquí, pero tú libraste tu vida. Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, cada uno de nosotros somos un centinela, somos un vigilante, estamos para advertir de las cosas que han de acontecer. Entonces, esta es una segunda razón del por qué tenemos que anunciar el Evangelio, porque muchos mueren sin haber escuchado de Jesús. Y tengo un dato ahí que investigué, por favor. Al día mueren, ¿cuántas personas mueren al día según una estadística a nivel mundial? 155.520 personas mueren al día. 155.000, es decir, toda la nación o ciudad más de la ciudad de Nínive. ¿Cuántos eran en Nínive? 120.000. Los que vivían en Nínive, donde anunció Jonás, ¿no? Jonás va, advierte, porque al Señor le duele. Es decir, no sé cuántos miles de personas vivirán aquí en Poza Rica. ¿Cómo cuántos serán aquí al pensar? Como 200,000. 200,000. Por ahí, más o menos. Pues casi, si todos los muertos se centraran aquí, en 2 días desaparece Poza Rica, ¿no? 2 días. Y qué bendición, hermanos, que en esta cantidad de 155,000 no estás tú.
no estás tú, no estoy yo, pero mañana no sé. Es de pensar, es de reflexionar que 155.520 personas mueren al día. Ahora esta cifra a la semana, al mes, al año. ¿Verdad? Entonces es para pensar. ¿Sí? ¿Encontraron la cifra? 189.457. En un día casi desaparece Costa Rica. Mueren al día. Hablamos a nivel mundial. La cantidad que muere en China, en Estados Unidos, en México, las rancherías de las colonias. Qué interesante. Y muchos de nuestros conocidos que han muerto, quizás fuimos el único medio, contacto para que conocieran el Evangelio y no lo hicimos. Si se han puesto a pensar en eso, que quizás esa persona que falleció, que tú conociste, a lo mejor tú fuiste el único medio para que él conociera del Evangelio, pero no lo comunicaste o no lo comuniqué. Por eso, en ese aspecto somos responsables de la vida de esa persona, de no haberles hablado del Evangelio. Segunda cosa, muchos de nuestras amistades partirán sin haber escuchado el mensaje de salvación y nosotros callamos. Esa amiga, compañero de trabajo, de escuela, esa amistad que tú tienes, ese familiar, probablemente el único puente que tiene para escucharte el Evangelio eres tú. Y va a morir. En algún momento va a entrar en este número de 155.000. Y por no haberle compartido el Evangelio, morirá sin haber escuchado el mensaje de salvación. No sabemos cuándo Dios nos llamará a cuentas y no hemos cumplido con nuestra tarea de anunciar el Evangelio. Ahora es al revés. Probablemente tenemos amistades, amigos que no conocen y dices mañana, más adelante, pero no sabes, a lo mejor ya no tendrás tiempo para hacerlo, porque tu Señor te llamará a cuentas y nunca habrán escuchado del Evangelio. Por eso dice aquí, cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás. Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, él morirá por su pecado, pero su sangre yo lo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartase de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué está diciendo Ezequiel? Es que nuestra tarea es anunciar. Eso no quiere decir que ellos van a venir. Nosotros cumplimos con anunciar. Cumplimos. Algunos van a creer, otros nos van a rechazar, otros no van a querer escuchar, otros van a decir después, pero nosotros cumplimos con esa tarea de anunciarles. Por eso la palabra dice que una señal de la venida de Jesús, que cuando el Evangelio se haya extendido por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y dice cuando todos hayan escuchado, hayan extendido, no dice cuando todos crean, dice cuando todos hayan escuchado, para que no haya excusa de decir yo nunca escuché, nunca oí del mensaje. Muy bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si está ahí, lo leemos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con esto terminamos. Aquí es lo que comentaba nuestro hermano, el imperativo, el mandato. Jesús se acerca a los discípulos y les da una encomienda. Pero antes Él dice que toda autoridad, toda potestad le es dada en el cielo como en la tierra. Es decir, que Él lo gobierna todo aquí, allá. Y le dice a sus discípulos que van a hacer, o al menos tienen que hacer 4 cosas. Una, ir, ¿verdad? Ir, salir, anunciar el Evangelio. Ir, hacer, ¿qué tienen que hacer? Discípulos, bautizar, ¿y qué más? Y enseñar, ¿no? 4 cosas que engloba la gran comisión, algunos dicen la gran omisión, ¿verdad? Dicen algunos, porque no lo estamos haciendo. Vamos a ver, entonces otra razón, y con esta terminamos. ¿Por qué compartir el Evangelio? ¿Por qué anunciarlo? Porque es un mandamiento. ¿Cuál de estas encomiendas estamos haciendo? Dice ir, ¿no? El primero es ir. Estamos yendo con los vecinos, con nuestras amistades, como iglesia estamos saliendo a alguna colonia a hacer una nueva obra, una nueva misión. Estamos sembrando nuevas semillas del Evangelio alrededor. Dice ir, salir. Ir y hacer discípulos a todas las etnias, literalmente etnias o naciones. Estamos haciendo discípulos. Estamos haciendo discípulos. Fíjense, hermanos, que a veces uno ni cuenta se da de cómo va haciendo discípulos. De cómo va haciendo discípulos. Cuando tú convives con una persona, desde ahí comienza el discipulado. Porque nosotros pensamos que el discipulado es un curso de doctrinas, que llevas un libro para nuevos creyentes. Decimos, estoy dando un discipulado. No, un discipulado es una relación con una persona. ¿Con quién tú convives más? Que dices, los fines de semana, no voy a echar tacos allá con este amigo, o convivo en la casa. Ahí estás haciendo discípulos, donde tú estás conviviendo. El problema es que qué tipo de discípulo estás haciendo. Discípulos de fiesta, discípulos, no sé qué clase de discípulo estás diciendo. Lo que nosotros debemos de hacer el discípulo al modelo de Cristo, siempre con el propósito de que ellos conozcan del Evangelio, porque ahí es donde nosotros hacemos discípulos, donde nosotros, con las personas con las que convivimos, y es ahí donde muchos de nosotros fracasamos, porque lejos de ser discípulo para ellos, nosotros somos discípulos de ellos, porque a veces hacemos, ¿no? Lo que ellos hacen y después ya nos gusta hacer todo eso, ¿no? Y muchas de esas cosas van en contra de nuestros principios, y no digo que eso esté mal, pero hay cosas que nos perjudican. Por ejemplo, hay jóvenes, de tanto llevarse con su amigo, ya después ya toman, ya hacen muchas cosas que después les perjudican. Terminaron siendo discípulos de sus amigos, porque el término discípulo es transferencia de vida, ¿no? Aprender de otro, eso es discípulo, ¿no? Entonces, nosotros discipulamos desde cómo enfrentamos una situación. Por ejemplo, de repente tú pasas por una situación de enfermedad, una escasez económica, un problema familiar, una amenaza, X problema, y tus amistades vienen a ti y ven cómo tú actúas,
Y ya desde ahí tú le estás dando un modelo en quién confías, cómo tú actúas. De repente, ¿no? Dicen, oye, falleció tu familiar, yo te veo tan fortalecido, te veo tan maduro, cómo tomar esto. Desde ahí estamos siendo discípulos. El Señor manda a ser seguidores, pero también dice, hay bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Hay prospectos a ser bautizados? Que tú digas, no, pues estas personas son prospectos a bautizarse. No, pues es una pequeña evaluación, ¿no?, de cómo estamos. Y luego dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Estás enseñando? ¿Cuál de estas 4 cosas estamos haciendo? ¿Estamos yendo? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos bautizando? ¿O estamos enseñando? A la semana vas, a la semana tú tienes trabajo y es natural. Pero saliendo de tu trabajo un día a la semana tú dices, híjole, este día yo tengo que darle un curso a una familia que vive en esta colonia y tengo que ir. Muy bien. Y finalizamos, ¿qué recursos Dios te ha dado para cumplir la misión? ¿Qué recursos Dios nos ha dado para cumplir la misión? ¿Qué recursos tenemos para cumplir la misión? Y ahí podemos hacer una lista de recursos que Dios nos ha dado. Desde la palabra, desde saber leer, desde un vehículo, desde a lo mejor la tecnología, internet en tu casa, puedes comunicar, enseñar. ¿Qué recursos Dios ha puesto en tus manos? Un buen trabajo que te permite ajustar tu horario de enseñanza. No sé qué recursos Dios te ha dado, ha puesto en tus manos. Haz una lista. Esta tarea, haga una lista. ¿Qué recursos? O sea, ¿qué pretexto? ¿Con qué pretexto te puedes presentar a Dios y decir, oye, ¿por qué no fuiste? ¿Qué le dirías? Señor, es que de veras mi trabajo no me lo permite. Sí, ya me acordé, dice el Señor, trabajas 24/7. Sí, Señor, pues tú viste. Dios, que yo no tenía vehículo para ir. Sí, cierto. No tenías vehículo. Señor, es que yo no tenía trabajo. O sea, ¿qué cosa? Algo, ¿qué puede justificar el no ir? ¿Qué puede justificar el no hacer discípulos? Señor, no me diste habla, yo no puedo hablar, nunca tuve amigos. De veras, pero si en tu cumpleaños hasta escondida lo hiciste para no invitar a todos. No, pues sí, Señor, sí, me diste gente a quien hacer discípulo. ¿Y por qué no enseñaste? Señor, yo no fui a la escuela, no supe leer. No, pero si terminaste, eres ingeniero, eres arquitecto, terminaste una carrera. Sí, Señor, sí terminé. Entonces, ¿de qué cosas carecemos para no hacer la misión? Pasión. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, Dios no tiene la culpa. No podemos justificarnos y decir, Señor, es que no me diste, no tuve, no. Dios nos ha dotado de todos los recursos para poder hacer la misión. Vamos a orar, hagan esa lista. Vamos a orar y pedirle al Señor la bendición de poder entregar que sea un fruto, ¿no? Como el guayabo que tengo en la casa. Digo, ¿cuándo va a dar un fruto? ¿Cuándo va a dar un fruto? Ahorita con el agua que esto así, ya, así está. Uno nada más tiene, está frondoso, pero ahora tiene una frutita ahí. Le digo, lo voy a cuidar antes que me lo ganen los murciélagos. Así, aunque sea así, un fruto al año. Un fruto al año. Señor, mira, no puedo traerte racimos, pero mira, ¿qué te traigo? Está jugoso, dulce. Y no como la higuera
Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, ayúdanos, Padre, a tener esa experiencia de darte, aunque sea un fruto al año. Y si en tu gracia nace sernos tan fructíferos, que te demos, como dice tu palabra, al 100 por uno. Solamente, Señor, te pido que en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestro poco conocimiento de tu palabra, nos des esa pasión, ese anhelo por cumplir, por llevar tu mensaje, por amor a nuestros amigos, por amor a nuestras familias, en Cristo Jesús. Amén.